Shalom, mis amados, y bienvenidos nuevamente a la discusión de la Parashá. Yo soy el Moré Gerardo Echevarría, y es para mí una bendición del cielo poder compartir con ustedes la palabra del Eterno. Para aquellos que estén curiosos o hayan notado, no estoy hoy en la comunidad. Estamos grabando desde mi casita, aquí tranquilito, en un mueble hablando con ustedes. Ya como tal la prédica del Shabbat, lo dio la pastora Roxana. Yo estoy trabajando entonces con lo que es la reflexión de la porción semanal. Y con la ayuda del cielo, vamos a trabajar poquito a poco. La Parashá Nitzavim, en cierta forma, es un recuento de elementos que ya hemos conocido, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de releer lo que son las maldiciones y las bendiciones, o realmente pueden decir las consecuencias, me gusta mucho como el Targum lo dice, porque dice la bendición y su negación o su contrario. Pues mi alma se estremece, porque me di cuenta, número uno, de la fidelidad de Dios, de su gran bondad, de su cuidado para con nosotros, pero número dos, las consecuencias de quebrantar el pacto, las consecuencias de tomar en poco el sacrificio del Mesías, ¿verdad? Siempre me viene a la mente la carta de Hebreos, especialmente como claramente nos advierte de que no pensemos que porque estamos en la gracia, como algunos han querido enseñar, Dios se ha vuelto leniente o Dios ha cambiado su naturaleza. Todo lo contrario, nuestra palabra claramente enseña, el legado de nuestro pueblo dice, claramente establecido, que Dios no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Entonces no hay rasgo de verdad en decir que el Dios del pacto mosaico es diferente a aquel que ha llegado a través del Mesías. Porque eso diría entonces, implicaría erróneamente que Dios ha cambiado y no es así. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo cual, llegar a pensar que por cuanto ahora estamos en el Mesías, Dios ha cambiado la forma en que aplica sus atributos de justicia, pues no es muy positivo, no es muy correcto. La puede llevar a la persona a pensar incorrectamente, que Dios se ha vuelto leniente con el pecado y todo lo contrario. Lo que pasa es que la palabra claramente nos establece, y repito, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es tardo para la ira. Y claro, aunque recientemente no hemos visto a hombres como Elías mandando fuego del cielo, no significa que Dios haya cambiado o que ha tomado una actitud diferente al pecado. Todo lo contrario. Lo que pasa es que yo no debo menospreciar su misericordia. Yo no debo tomar en poco su gracia. Yo no debo pisotear la sangre del Cordero de Dios, que fue un alto precio por mi redención. Entonces, cuando estudiamos esta porción semanal, podrá haber quien piense, eso ya no está vigente, eso ya no es para mí. O todo lo contrario. Y cuando yo miro el mundo, miro a las personas, yo veo que todavía sigue vigente las consecuencias a la maldad del hombre y de sus pecados. Si no fuese así, todos estuvieran saciados, todos estuvieran en paz, en armonía. Pero lo que yo veo es, para aquel que no sirve al Señor de corazón y no se ha arraigado a sus promesas, lo que yo veo es ansiedad, lo que yo veo es confusión, lo que yo veo es miedo, lo que yo veo es que son movidos por cualquier viento, de política, de doctrina, y son como ovejas al matadero que no se dan cuenta que son llevados, manipulados de un lado para otro sin descanso, sin reposo. No debe ser así para el pueblo de Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra certeza, nuestra verdad está en el Eterno, en su Escritura, en sus promesas y en su palabra. Y aunque se levante contra nosotros ejércitos, aunque veamos que las estrellas son movidas de los cielos, aunque podamos asustarnos tal vez en nuestra humanidad pensando en los eventos políticos, debemos recordarnos a quién le servimos, a quién le pertenecemos y cuál es nuestra firmeza, cuáles son nuestras promesas, cuál es nuestra fe y realmente qué es lo que nosotros creamos. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y claro, hay momentos en nuestra humanidad que podemos sentirnos tal vez movidos por esas circunstancias, podemos establecernos firmes. Entonces, meditemos en esta porción semanal, donde hemos puesto nuestra confianza, donde hemos puesto nuestra esperanza. Pero nada, vamos a los textos y que nos ayuden a ir comprendiendo. Empieza Moisés diciéndole, hoy ustedes están todos de pie ante su Dios, su Señor.
sean sus líderes, sean sus ancianos, sea el que trae el agua, sea sus prosélitos. Y este ha sido uno de los versículos que siempre, que te había dicho, digo esto en varias ocasiones, pero hay parashot y hay versículos que se quedan con uno. Y este, por ejemplo, ha sido para mí testimonio de la justicia, de la fidelidad de Dios y de cómo el Padre no es como los hombres que hacen acepción de personas. Y ahí aclara un poco, no estamos acusando a la gente de, de, de favoritismo ni nada por el estilo, pero sabemos que el hombre es falible, ¿verdad? Y que en ocasiones puede ser movido. Pero nuestro Padre no es así. Nuestro Padre es justo, misericordioso y fiel. Y vemos como deja claramente, meridiano, eh, explícito en esta porción, que para Él todos sus hijos cuentan, todos están incluidos. Y por eso es que me gusta el comentario, por ejemplo, de Alfie, que dice that the leader of the sage is superior to the wood hewer or the water carries only from the earthbound perspective, which actually sees a hierarchy of roles. But when you all stand before God, there is no higher or lower. What seems low here, it's no less lofty and significant in God's ways. ¿Qué es lo que está queriendo decir el rabino? Mire que la perspectiva esta que existe, ¿verdad? En que el sabio, en que el profeta, si se quiere, en que el apóstol, merece mayor honra, merece mayor pleitesía que lo que es el simple hombre, el que limpia la congregación, el que organiza la silla, es una perspectiva humana. Desde la perspectiva divina, tanto el que predica como el que enseña, como el que hace la comida, como el que trabaja con los niños, todos cumplen con un propósito divino y tienen su justa recompensa. Y por cuanto todos son hijos, todos son bendecidos y amados por el Padre. Entonces, no porque yo soy apóstol, no porque yo soy profeta, no porque yo soy maestro, soy pastor, soy evangelista, cualquiera de los cinco ministerios que se quieran, debo yo considerarme superior a mis hermanos. Yo veo la actitud totalmente contraria, primeramente en nuestro maestro, el Mesías. O sea, cuando vemos a Yeshua trabajar con sus discípulos, especialmente esta perspectiva, ¿qué les dice? ¿Quién quiere ser grande entre ustedes? Bueno, que quiera ser grande, que se vuelva siervo de todos. Entonces, ¿cómo es que el Señor de todas las cosas vivía de forma humilde, caminaba en medio del pueblo, y aquellos que nos llamamos ser sus discípulos vamos a tener una actitud diferente? No podemos permitir tal cosa. Así, si nos llamamos apóstoles del Cordero, si nos llamamos profetas de Jehová, si pensamos en la que somos maestros de la verdad, pastores de su grey, evangelistas, debemos comportarnos como Él se comportó. Entonces, ¿cómo era el Mesías? El Mesías era humilde, el Mesías era accesible, el Mesías caminaba en medio del pueblo. Entonces, yo debo actuar de la misma forma. Eh, no por ser ministro, debo pensar que soy superior a mis hermanos. Esto sería un grave error y jamás el Eterno lo permita. Por lo cual, todos somos hijos y por cuanto todos somos hijos, todos tenemos acceso a su presencia. No solamente Dios le habla a los profetas, la palabra dice claramente que sus ovejas escuchan su voz y que lo siguen, ¿verdad? Y no es menos oveja, el recién creyente, el recién convertido, el que llegó los otros días, al que lleva muchos años. Todos tienen la capacidad de escuchar la voz del Padre y ser dirigidos por Él. Ahora, la realidad es que existen oficios, pero esto no es para hacer distinción de personas, por lo cual enfatizo esta perspectiva jerárquica de prioridades o de cierta honra no es lo que el Eterno quiere establecer. Claro, con esto no digo, porque la palabra también dice que tenemos que tener por estima y por honra a lo que nos enseñan. Y no es un error ni es malo querer ser respetuoso ante las personas que consideramos autoridades en medio de la comunidad, respetar las canas y tratar con dignidad y con respeto y aún en ocasiones hasta con alabanza, todos dentro del contexto apropiado, ¿verdad? Yo no veo ningún error con mostrarle cariño a un hombre o a una mujer de Dios, siempre y cuando no sea de una forma desmedida y cuando ese hombre o esa mujer de Dios no quiera una honra que no le pertenece. Porque miren, a la larga, a la postre, los dones, los talentos, la unción, las capacidades
son todas del Eterno. Él es el Padre de las luces, Él es el que nos ha entregado todo, sea capacidad, sea talento, sea sabiduría, sea intelecto. Y nosotros somos a duras penas siervos inútiles que solamente podemos hacer aquellos que nos piden. No podemos ni siquiera ser creativos en la forma en que servimos al Eterno porque no podemos hacer nada que no nos haya sido autorizado. Por lo cual, ¿dónde queda la gloria? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la gloria del hombre? Nula en la cruz. Porque lo mejor que podemos hacer es morir a nosotros para que Mashiach viva en nosotros. Por lo cual, ¿dónde queda la jactancia? Nula. ¿Dónde queda la gloria? No existe. Porque el único merecedor de gloria, honra, alabanza, se llama el Eterno. Por lo cual nosotros somos simplemente sus siervos. Y entre los hermanos, igual. Y eso, Pablo, el apóstol Pablo lo trabaja en diferentes maneras. Y le dice a las personas, miren, no menosprecien el don que Dios ha puesto en ustedes. No menosprecien los talentos, no menosprecien las capacidades que Dios le ha dado. El que hable lengua, el que profetice, el que puede dirigir alabanza, el que puede orar por los enfermos, cada cual haga conforme al talento, conforme a lo que el Eterno le ha puesto en las manos a hacer, con excelencia, el que exhorta, el que predica, el que atiende a las mesas. Miren, así como claramente dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos son miembros del cuerpo, ¿entiendes? Y así todos somos uno en Mashiach. Entonces, el Eterno es el que ha sido el que ha colocado cada miembro como él quiso. No sé qué jactancia tiene el profeta, ninguna. ¿De qué se puede gloriar al apóstol? De nada, porque no le fue dado algo que se haya ganado como si fuera merecedor de un premio. Los talentos, y enfatizo y repito, los dones, las capacidades, inclusive los llamamientos, vienen de parte del Eterno. Eh, el que alguien tenga acá la capacidad de tener visiones, de ver los cielos abiertos, el que otro tenga la capacidad de hablar de parte de Dios, de hablar misterios, el que otro tenga la capacidad de sanar enfermos, levantar muertos, nada de ello viene por nosotros mismos. Y esa enseñanza nos la dejó claramente Moisés. En el momento en que Moisés se atribuyó la capacidad de hacer los milagros, mire, quedó desechado porque lo más que él podía hacer era obedecer y hablarle a la roca cuando tenía que hablarle y golpearla cuando tenía que golpearla según la instrucción de Dios. En el momento en que se le cruzaron los cables e hizo el milagro a través de otros medios, el momento le dijo, el Eterno le dijo, no me glorificaste frente al pueblo, porque Moisés, tú no eres la causa de los milagros, tú no eres el origen, tú eres simplemente el mediador de mi voluntad. De nosotros nunca se nos puede olvidar, ¿verdad? Que por mayor unción, por mayores milagros, por mayores señales que nos puedan acompañar, esto viene por el beneplácito del bendito y es solamente para la gloria de su nombre, no es para construcción no es para construcción de nuestro ego, no es para exaltarnos, no sea que terminemos nosotros mismos eh, reconstruyendo la torre de Babel queriendo hacernos un propio reino. Jamás tal cosa el Eterno la permita. Por lo cual, el Eterno es el que pone los miembros, el que pone los oficios. Y realmente, mis amados, según Efesios 4:11, la función de los oficios no es engrandecerse, no es enseñorearse de la grey, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué debe hacer un apóstol? Capacitar a los santos. ¿Qué debe hacer un profeta? Capacitar a los santos. ¿Qué debe hacer un maestro, un pastor o un evangelista? Capacitar los santos para la obra del ministerio. Entonces, no, nada tiene que ver con el orgullo o con la vanagloria. Entonces dejamos claramente establecido el único digno de gloria, el único digno de loor, el único que merece la exaltación, es Jehová. Bueno, continuamos. Dice, ustedes saben perfectamente bien. Miren que nosotros hemos salido de Mitzrayim y que pasamos a través de diferentes naciones. Y nosotros podemos decir lo mismo, aunque servimos al Eterno a través de Mashiach. Continuamos viviendo en medio de este Misraim, este Sodoma, según el libro de Revelaciones. Por lo cual estamos tanto como ellos viendo los ídolos repugnantes, putrefactos, hechos de madera, hechos de piedra, hechos de oro, hechos de plata. Ahora serían hechos de medios digitales, de tecnología, si se quiere, de inteligencia artificial recientemente. Entonces, miren, cuídense, que no haya entre medio de ustedes ningún hombre o mujer o familia o tribu que vaya en pos de los dioses ajenos que ustedes no conocen.
Y yo no sé cómo ha sido la experiencia de cada uno de ustedes, pero yo regresé al camino del Señor hace unos cuantos añitos ya, y siempre la experiencia ha sido que según nos hemos ido acercando, según hemos ido procurando amarle, buscarle de todo corazón, Él ha ido quitando de mi vida todo aquello que no debía ser. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi casa no había un solo árbol de Navidad, habían dos, no, con uno no daba. Entonces, y mi madre era una que decoraba la casa por completo. Entonces, pero no es hasta que el Eterno le plujo, que abrió nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, que permitió que el velo de nuestro corazón fuese corrido, que entonces despertamos y nos dimos cuenta de cuán sumidos estábamos en diferentes costumbres. Y no fue de repente, no fue de cantazo, no fue de manera cruel. El Eterno fue abriendo nuestros ojos. Y miren, y como siempre, Él nos dio la lección, porque papá no obliga a nadie. Yahweh no es un Dios cruel misericordioso, no es caprichoso. Esa perspectiva es deseo, no de Yahweh. Y no, y según iba abriendo nuestros ojos, nosotros estábamos confrontando la decisión que también se pone en la porción de esta semana. Mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la verdad o la mentira. Pero hijo mío, hija mía, a ti es que te corresponde decidir si tú, a pesar de que has tenido el conocimiento, quieres comerte el cerdo, quieres comerte la langosta y quieres irte a celebrar la Navidad, pues esa es tu decisión, pero también serán tus consecuencias. Ahora, si tú quieres continuar en la verdad y tú quieres seguir los mandamientos, pues también es tu decisión y también verás las consecuencias de ello. Nadie puede engañar a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. A nosotros nos tomó un tiempo acostumbrarnos, pero todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Y no nos han quedado vacíos, no nos han quedado anhelos de esa vida anterior. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido tener celebraciones, tener amistades, tener compartir. No nos hace falta ni la chuleta, ni la patita, ni siquiera las habichuelas. Nuestros hermanos saben cómo hacer unas habichuelas riquísimas como la que nos comimos ayer sin necesidad de ningún otro implemento. Por lo cual, el Eterno es bueno. Y vuelvo insisto, Él no es caprichoso, Él no fue que un día se levantó lado izquierdo de la cama y dijo, voy a prohibirle a esta gente que no coma más mariscos, ¿no? El Eterno que nos creó, que sabe lo que nos conviene, estableció en sus mandamientos lo que es bueno para nosotros. Y lo que es bueno para nosotros es lo que Él dejó en el abolengo de nuestro pueblo, ese abolengo sin parangón. Por lo cual es lo que nosotros debemos procurar. Su palabra es la verdad. Su palabra es lo que alumbra mi camino. Su palabra es lo que establece el sendero correcto, no mis opiniones, no las opiniones de los pastores de antaño, no las opiniones del concilio. Su palabra es lo que establece lo que es la verdad y lo que yo voy a buscar vivir. Entonces es decisión de nosotros, disculpen, si queremos vivir conforme a las costumbres del mundo, conforme a las tradiciones de nuestros ancestros, aunque claramente está establecido la palabra, que de nuestros padres heredamos mentiras. Pero no sé, cada cual tiene que decidir, como yo, que soy padre de familia, qué legado le voy a dejar a mis hijos. Si los voy a fundamentar en la verdad para que puedan resistir en el día malo que se acerca, o si voy a continuar mintiéndoles, diciéndoles las torceduras de las tradiciones de hombre. Por lo cual usted toma una decisión. Si usted dice que va a servir a Yahweh y usted dice que quiere ser parte de su pueblo, compórtese como tal. Obedezca los mandamientos, sea recto en lo que hace y tome una decisión y sea firme en ella y no vuelva como el perro al vómito, a lo que ya el Eterno lo sacó. Si usted decidió que iba a guardar los mandamientos, hágalo. Si usted decidió que se iba a apartar de las fiestas que adoran a Satanás, hágalo. Si usted decidió que va a observar el Shabbat y va a observar las festividades, hágalo. No sea inconstante en sus caminos, no sea de doble ánimo. Tome una decisión y fortalézcase en Yeshua y siga hacia adelante. Por lo cual, así como el pueblo tuvieron que elegir si seguían con las costumbres de los pueblos que hayan visto o no,
nos corresponde a nosotros. La misma decisión, quieres bendición o quieres maldición, nos toca a nosotros. Y nadie se va a librar de lo que haya decidido. Y claramente, miren, este tema está en todas las escrituras. El apóstol Pablo le decía, miren, amaditos míos, huyan de la idolatría, huyan, ¿verdad? Y se decía, miren, nosotros tenemos unas promesas tan grandes, tan hermosas, hemos sido incluidos, algunos, otros regresados al pacto, a tal punto, miren, que vamos a limpiarnos de toda inmundicia, sea de carne o sea de espíritu, y vamos a buscar perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces, no se justifique, no busque llamar bueno lo que es malo. Su corazón se lo deja saber. El Ruach HaKodesh que habita en usted le ha puesto límites a lo que usted pueda hacer, y si usted no resiste y no endurece su corazón, como en Meribá, pues el Padre puede llevarlo en la puerta de cumplimiento que se acerca. Nos acercamos a un tiempo decisivo, ¿verdad? A empezar un nuevo ciclo como pueblo, y debemos tener la actitud correcta para transicionar, para ser firmes en lo que hemos establecido. Ya hemos tenido tiempo y todavía quedan unos cuantos días para meditar, para reflexionar, para examinarnos, ¿verdad? Porque la palabra claramente dice que esté limpio, lo que tiene que procurar es limpiarse más, por lo cual nos corresponde a todos nosotros examinarnos, ver nuestro interior, ver nuestro corazón y ver en qué te he fallado, Padre, en qué puedo mejorar, en qué tú estás demandando de mí, qué debo corregir. Y el Padre, por su beneplácito en ese tiempo, nos ha hablado, y cada cual debe tomar medidas. Pues yo estoy plenamente convencido que frente a nosotros hay una puerta de cumplimiento, una puerta de transición. Sé que la función de mover la restauración llamado las raíces hebreas está llegando a un cumplimiento, y que el Padre está abriendo frente a nosotros una transición para lo que es la manifestación de los dones, la manifestación del Ruach HaKodesh, porque ya que entonces estamos cimentados en la identidad correcta, es necesario retomar el camino que una vez tuvimos. Por lo cual, el que tenga oídos para oír, que escuche, y que se aliste para transicionar, se aliste para moverse conforme a lo que el Espíritu está diciendo a la novia. Y entonces procuremos ser odres que están listos. No nos encerremos en lo que está en el presente, ¿verdad? En lo que nuestros ojos pueden ver, porque aquellos que pueden discernir lo que es la intención del Padre para ese tiempo, estamos de acuerdo en que hay un despertar, en que Dios ha decidido, mire, de su beneplácito, derramar nuevamente el Ruach HaKodesh sobre las comunidades, y que viene a restaurar, viene a sanar, viene a avivar, y eso es lo que hablamos, en el nombre de Yeshua. Profetizamos a usted que me está escuchando, eh, que sus ojos se abren, que sus oídos se abren, que su corazón se abre para que pueda entender, para que pueda discernir, para que pueda captar el tiempo que se acerca, tiempo de cumplimiento, tiempo de alineamiento, y tiempo de retomar el altar caído de Jehová. Y así como le correspondió a los profetas, limpiar el altar para que el fuego pudiese descender, es lo que nosotros en este tiempo el Padre nos está demandando y ha puesto en nuestro espíritu. eh, Sacar las cenizas, sacar aquello que hemos permitido que haya apagado su fuego divino, y que nosotros podamos entonces retomar. Y no quiero que se vayan a confundir, no estoy diciendo que estamos desechando todo lo que hemos aprendido. Lo que pasa es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y hemos aprendido muchísimo, pero no nos vamos a quedar aquí. El Padre claramente nos está indicando a movernos, a buscar su rostro, a afirmar las rodillas, a buscarle y a pasar el tiempo en su presencia. Y es lo que yo estoy exaltando a usted con este mensaje: que se prepare, que se aliste para lo que viene de parte de Dios a través de su Ruach HaKodesh. Entonces, vemos también de manera curiosa en la parashá de esta semana lo que son las consecuencias fuertes desobedecer los mandamientos.
Porque me he percatado que a veces hablando con diferentes hermanos o en diferentes circunstancias, hay personas que tienen una perspectiva errada del Creador, porque están plenamente convencidos de por cuanto Él es amor, Él es misericordioso, Él es fiel, que las consecuencias de sus actos nunca le van a alcanzar, que Dios nunca los va a estremecer, ¿verdad? Que no importa lo que hagan, no importa qué pecado practiquen, Dios es misericordioso y siempre tendrán una oportunidad, especialmente sin consecuencias. Y mire, si la palabra dice que Dios renueva su misericordia cada mañana, la palabra dice que Él es lento para la ira, que Él es tardo para admitir, que no se deleita en traer juicio a las personas. Nuestro Dios no es un Dios condenador, ni está con un rayo para matar a las personas, pero no podríamos ser ciertos a la Escritura y hablar la verdad si no dijéramos que Dios trae consecuencias a la vida del pecador. Y que, como dije anteriormente, nadie puede engañar a Dios. Y si una persona insiste en vivir una vida de pecado, después de haber conocido la verdad, va a ser estremecido por el Padre. ¿Por qué? Porque le ama. Es curioso porque las personas intentan decir que por cuanto Dios los ama, no van a tener consecuencias, pero es lo contrario. Por cuanto Dios te ama, va a permitir que experimentes las consecuencias para que entonces tú puedas regresar al camino. Entonces aquí vemos cómo parte de las consecuencias del pueblo haber desobedecido el pacto es que la tierra sería fuertemente estremecida. Lo leemos, dicen, todas las naciones preguntarán, ¿por qué Dios le hizo esto a la tierra? ¿Cuál es la razón de esta gran manifestación de ira? Y le responderán, es debido a que abandonaron el pacto de Dios, Señor de sus padres, que hizo con ellos cuando los sacó de Misraim. Fueron y sirvieron a dioses extranjeros, inclinándose ante ellos. Estos eran dioses extraños para ellos, algo que no era su porción. Eso lo podemos discutir luego cuando vayamos a Deuteronomio y veamos cómo Dios dividió las naciones a través del nombre de los príncipes. Temas, ¿verdad? Para más adelante. Pero entonces vemos que claramente hay consecuencias de negar el pacto. Y mire, mi amado, me reitero, si el pacto que fue ratificado, según Pablo, a través de los mensajeros, a través de los maljín, a través de los ángeles, tuvo consecuencias, ¿cuánto más el que menosprecia la sangre del cordero? ¿Qué pesa más? ¿Unas tablas escritas con el dedo de Dios o la sangre derramada en el madero? ¿Entiendes? Entonces no erremos al interpretar las escrituras y pensando que por cuanto ahora tenemos el sacrificio perfecto que borra todos los pecados, podemos vivir de cualquier manera. Todo lo contrario, temblemos frente a las consecuencias de tomar livianamente el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces no tomen en poco. Dios manifestó ira contra esta nación, trayendo sobre ella toda la maldición escrita en este libro. Los expulsó de la tierra con cólera, con gran furia, los exilió y permanecieron inclusive hasta hoy. ¿Por qué? Porque mira, lo oculto le pertenece a Hashem. Y dentro de los muchos comentarios que habían y lo que hemos podido comprender de este texto en particular, se desprenden dos cosas. Número uno, que el Padre nos dejó claro qué es lo que Él demanda a nosotros. Inclusive hay un versículo que literalmente dice eso. Oh, hombre, que yo deseo de ti. Mira que vivas una vida recta, que obedezcan los mandamientos. El Mesías lo enfatizó tanto con sus discípulos. Ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Ustedes dicen que son mis discípulos, ámense unos a otros. Entonces nosotros no somos ignorantes frente a lo que el Eterno espera de nosotros. Pero de igual forma, lo oculto se refiere en unas instancias a lo que está a lo profundo en el corazón. Porque yo, hombre, no puedo juzgar a mi hermano, a mi hermana, porque no soy Dios. No conozco las intenciones detrás de lo que están haciendo. Solamente puedo ver lo que manifiestan sus acciones. Y en ocasiones aún eso puede ser confuso. Pero Dios que conoce lo que está en el interior de hombres, lo oculto, sí puede juzgarlo. Entonces, ¿cómo es Dios justo dentro de muchas formas que podemos hablar dentro de su juicio y de las consecuencias? Porque Él sabe por qué hicimos, por qué actuamos, por qué dejamos, y a Él no le podemos engañar. A mí fácilmente me engañan, me, me pueden mentir, me pueden convencer, pero al Espíritu de Adonai, que habita dentro de mí y de usted,
Usted no lo puede hacer. Y aunque en el momento, gracias a Dios, nadie está cayendo muerto, como Ananías y Zafira, no significa que no hayan consecuencias sobre la vida, porque tal vez no moriremos inmediatamente, pero se cauteriza nuestro corazón. Nos volvemos duros a la palabra, nos volvemos resistentes a la voluntad y poco a poco vamos muriendo a la sensibilidad de su presencia. Y entonces Dios puede estar en medio nuestro, nosotros estamos como si nada. Seguimos. Entonces, claramente, el apóstol Pablo viene y dice, miren, el pacto que yo hice con sus padres, ¿verdad? Cuando los saqué de Egipto, ellos no lo siguieron, por lo cual yo traje sobre ellos consecuencias. Entonces, a veces me tengo que sentar a meditar, porque si Dios no ha cambiado y cuando las personas no siguieron el pacto, hubo consecuencias sobre su vida, ¿acaso no habrán consecuencias sobre aquellos que deciden de manera voluntaria, de manera consciente, de pisotear la sangre del cordero? No erremos, mis amados, en interpretar las escrituras. Entonces, ya estamos cerca de cerrar para aquellos que tal vez están contando un poco el tiempo. Entonces, este versículo trae alegría a mi corazón porque es algo que hemos podido ver en este tiempo y aunque no se ha manifestado de manera plena, hemos visto el cumplimiento parcial. Dice, llegará un tiempo en que ustedes experimenten todas las palabras de bendición y de maldición que te he presentado. A veces las personas me han hecho la pregunta, ¿por qué tú crees en la Biblia? ¿Por qué tú crees en la palabra? Y yo les digo, parte de ellos es las consecuencias que he visto que mi pueblo ha vivido, tanto cuando lo ha obedecido, pero también cuando lo ha desobedecido. Y Dios se ha hecho real a través de la historia. Ha manifestado tanto su bondad y su beneplácito como las consecuencias de nuestras acciones. Por lo cual, pues tenemos testimonio de que la palabra es cierta. Entonces dice, ustedes, mi pueblo, van a experimentar tanto la bendición como sus consecuencias, la maldición. Y allí entonces, entre las naciones que Dios los haya desterrado, ustedes van a reflexionar sobre la situación, ¿verdad? Me trae a memoria el libro de Lamentaciones, como el profeta Jeremías está viendo lo que está pasando y sabe que son las consecuencias. Pero sin embargo, hay una esperanza de futuro porque Dios no castiga para siempre, porque su ira no dura para siempre, porque eventualmente tendrá piedad de nosotros y nos restaurará. Por eso es que bueno es que nos hayan humillado, bueno es ser azotado, bueno es vivir las consecuencias, porque si somos hijos, como hijos nos deben disciplinar. Entonces dice claramente, cuando tú reflexiones, tú mismo vas a retornar entonces ante Dios tu Señor, le vas a obedecer, haciendo todo lo que yo te ordeno hoy, y sabes que te vas a arrepentir de corazón. Eso te hace pensar, mi amado, conocemos de personas que han visto señales, que han visto milagros, que Dios ha obrado poderosamente en sus vidas y siguen igual de duros sin servirle. Entonces podemos ver cómo el Eterno entonces en ocasiones por amor permite que hayan consecuencias sobre la vida para que puedan reflexionar. Yo te exhorto que no llegues a eso, la que en buen tiempo, de buena manera y con cuerda de amor, el Eterno te llama a regresar. Ahora, no menosprecies su beneplácito, no tomes en poco su misericordia. Entonces Dios traerá de vuelta a tus remanentes y tendrá misericordia de ti. Dios tu Señor una vez más te reunirá de entre todas las naciones, donde él mismo te desparramó. Incluso si tu diáspora estuviese en los extremos de los cielos, de ahí él te recogerá y te tomará de vuelta. Y aunque hemos visto una porción de esto, con el establecimiento de la nación de Israel, con el retorno, todavía queda una gran esperanza cuando de manera milagrosa, aún más todavía, porque nacerá una nación en un día. Sonaba muy poético hasta que lo vimos en la historia. Y de verdad que a las personas les gusta debatir tanto las cosas. Eh, Pueblo de Dios es el pueblo de Dios y no tienen que ser perfectos para ser el pueblo de Dios. El pacto fue de Dios a Abraham, no Abraham con Dios. Y créanme que el Padre se encargará de disciplinar a su pueblo como lo ha hecho todo el tiempo. Así que tenga cuidado, mi amado, en cómo usted se expresa y cómo usted se dirige. No sea que se esté colando una semilla de antisemitismo en su corazón.
Habiendo dicho eso, esperamos el día en que no solamente esta, sino que muchas otras promesas se cumplan delante de nuestros ojos y podamos todos darle gloria y honor al Padre. Entonces, este mandato que yo te prescribo, ¿sabes qué? No está demasiado lejos. No es como la gente nos decía, que los mandamientos eran difíciles, que la ley era imposible, que eso era una carga, que no era tolerable. ¿Sabes qué? Hebreos me dice lo contrario. Hebreos me dice que yo tengo una gran nube de testigos, de personas que se esforzaron, que alcanzaron la justicia, no a través de sus obras, porque claramente la carta de Gálatas deja establecido que y la carta de Romanos que Abraham no alcanzó la justicia por las obras, sino por la fe. Pero esa fe que le alcanzó justicia hizo que en su corazón nacieran las obras, porque claramente está establecido que desde antes de la fundación del mundo, Dios en su beneplácito, en su multiforme sabiduría, había predestinado obras para que sus hijos fuesen copartícipes con él en la reconciliación de los mundos. Por lo cual, ¿qué debo yo entender por esto? Que si yo les amo, yo guardo sus mandamientos. Y si yo le amo y guardo sus mandamientos, Él me capacita para ser copartícipe con Él del ministerio de reconciliación. Por lo cual esas obras, las cuales Él ya predeterminó en su sabiduría, que le correspondería a la novia del Cordero, trabajar, yo soy potenciado para entonces ejecutarlas. Y en ello puedo alegrarme, en ello puedo gozarme, porque puedo ser llamado colaborador del Padre. Fíjense qué gran privilegio nos han dado. Él no se satisfizo con simplemente perdonarnos, sino como claramente establece en la parábola de hijo pródigo, el corazón del Padre se ha alegrado y no solamente nos quitó las algarrobas de la mano, sino que nos limpió, nos vistió y nos ha capacitado para ser coherederos con los santos y colaboradores en el oficio, la restauración de todas las cosas. Por lo cual esfuércese, alégrese, mi amado, no sea conforme con simplemente calentar una silla. Obedezca, instrúyase, ore y capacítese para que usted pueda experimentar el gozo que juntamente con mis hermanos yo he vivido, el ser un ministro de Hashem. ¿Que puede costar? Sí, puede costar, pero no es comparable a la alegría, al gozo de saber que hemos contribuido, aunque sea una gotita de arena, a la obra. Y que cuando nos presentemos delante del Padre, podremos dar cuentas de los talentos sin temor. Por lo cual esfuércese y sea valiente. Entonces, lo que Él nos está pidiendo no está ni en el cielo, ni está en la otra parte del mar, sino que está cercano a nosotros. Y en lo peshá, en lo simple, todos podemos cumplir. Mi amado, no es difícil, no se compra un Shabbat. No es difícil dejar de comer cerdo. No es difícil no ser un envidioso, honrar a su padre, no ser un adúltero, no ser un ladrón. No es difícil. Y si en alguna de estas áreas tú estás luchando, ora, clama, porque claramente está establecido que Él en nuestras debilidades nos va a socorrer. Y el Mashiach está más que dispuesto para rescatarte en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia. Y fíjense lo que dice, y con esto cerramos. Mira, yo he puesto delante de ti una libre elección de amor, de beneplácito, de bondad, de justicia. Tienes delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿Qué tú quieres para tus hijos? ¿Qué tú quieres para tu descendencia? Yo te he ordenado amar a Dios tu Señor, andar en sus sendas y cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus leyes. ¿Sabes por qué? Porque con eso sobrevivirás y prosperarás. Y Dios tu Señor te bendecirá en la tierra que estás a punto de ocupar. Y así como fue para con Israel, también es para con nosotros. Gracias por compartir conmigo su tiempo. Esperemos que esta breve reflexión sean para ustedes de bendición y nos vemos prontito, sea en la comunidad, en el Shabbat o sea a distancia. Shalom y Shavuotov.